Muchísimas gracias, amigos y amigas, por estar con nosotros una vez más en su cita vespertina, acá en los 93.5 FM, www.monumental.co.cr. Gracias de verdad por estar con nosotros, sea donde sea que usted nos escuche, desde su carro, desde su lugar de trabajo. Si usted está fuera de Costa Rica, tenemos mucha gente que nos reporta sintonía fuera de Costa Rica y que ven en Monumental, la radio de Costa Rica, pues precisamente una parte de su país, y eso nos halaga muchísimo, de verdad. Mi compañero Roger Carvajal en la cabina de controles y un servidor Esteban Arón Esparici, muy contento de estar con todos ustedes, una edición más, hoy martes 29 de abril, como decíamos, y hoy es un día especial porque, bueno, como ustedes saben, desde inicios de año, prácticamente arrancamos con un proyecto que se ha ido consolidando y es esta sección que muchos de ustedes incluso nos solicitan, perfiles de gente que venga en la vida de cómo son ocupaciones absolutamente distintas que quizá usted y yo, amigos oyentes, pues no nos imaginemos desempeñar ni por una hora. Y este fue un proyecto que iniciamos entre la última quincena de noviembre y diciembre, pero decidimos en conjunto con el equipo de producción de esta tarde, y al cual le agradecemos mucho, ya vamos a dar los nombres de quienes también nos acompañan en esto, de arrancarla con el inicio del 2025. Y aquí han estado en la vida de cantineros, guardaparques, poetas, bomberos, en la vida de una persona con obesidad mórbida. De esa aprendimos muchísimo, de todas, la verdad. Y bueno, vamos a ir explorando poco a poco. Están en fila una gran cantidad de oficios, de ocupaciones que tal vez usted y yo no imaginemos ni un día de verdad desempeñar. En la vida de un agricultor, esa está haciendo fila, precisamente será el próximo 15 de mayo en la antesala de ese día, porque el 15 de mayo es el Día del Agricultor. En la vida de un recolector de basura, de un chofer de bus, hay una larga lista y ahí vamos a ir poco a poco. Yo le agradezco muchísimo, sí, a todos los compañeros y compañeras del equipo de producción de Central de Radios que están por acá también dándole vida a esta sección, mi compañera Catrina Hoy y también Tatiana, encabezados por Rafael Castro, también Esteban Solórzano, que nos han acompañado en otras ocasiones, porque también hemos salido de los estudios de Radio Monumental y ese es un poco el espíritu y lo que buscamos con esta sección. Gracias de verdad, amigos oyentes, por estar con nosotros. Y entrando absolutamente en materia, Roger, vamos a desempeñar y escudriñar hoy en un oficio, en una profesión que sí, quizá muchos niños y niñas en algún momento quisieron ser, pero luego la vida los llevó a otros oficios. Así es que arrancamos de lleno con la sección. En la vida de... En esta tarde, exploramos el rostro humano de profesiones con facetas distintas, que en algunos casos muy pocos se animarían a desempeñarlas para ganarse la vida. Para mí, en lo personal, hay un antes y un después del incendio Calderón Guardia. Y ver el montón de personas, ¿verdad? Pacientes. ¿Cómo es la vida de un chofer de bus, de un oficial de tránsito, de un árbitro, de un recolector de basura? Hasta que una profesora le dijo a mi mamá, su hija es poeta, entonces ahí ya, como que esa palabra despertó otras cosas. En la vida de... Escúchelo todos los martes en Esta Tarde. Así es, le agradecemos muchísimo a don Julio Guillén Valverde, piloto de aviación. En la vida de un piloto de avión, yo creo que en algún momento sí, muchos quisimos ser o doctores, o policías, o bomberos, y no faltaba quien decía yo quiero ser piloto. Una profesión, un oficio, la verdad, difícil, complicado, que experimenta mucha pasión, riesgo, por supuesto que también satisfacciones, y hoy, bueno, el que menos va a hablar soy yo. Entonces, don Julio Guillén, quien fue piloto profesional por 48 años, bienvenido, muchas gracias de verdad por estar acá en esta tarde en su casa, don Julio, muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted, Esteban, que hace muchos años lo conozco, he tenido ese gusto. El disgusto, ¿no? Desde que eras muy pequeño. Y pues por supuesto, cuando usted me invitó al programa, me parece importante para mucha gente que tiene gente joven en las casas, que tiene familias numerosas, que tienen una serie de disposiciones que no son precisamente las que necesita para poder ser piloto un hijo de ellos o una piloto, una mujer piloto, que tenemos muchos en el país. Claro. Tenemos muchas mujeres piloto y tenemos mucha empatía por ese tipo de profesionales. Por cierto, aquí esto no será como una entrevista rígida a don Julio Guillén, piloto profesional. Hay una que está sembrando camino, que es Andrea Strupp, y viera que hemos tratado de rastrearla, aquí tendrá su cabida, pero
como usted sabe también, un piloto que es oriundo de Costa Rica o que vive en Costa Rica, donde menos pasa en ocasiones es en el país, ¿verdad? Entonces, así es la vida de un piloto, por ejemplo. Sí, efectivamente, Esteban, esto es así, es una vida muy linda, nosotros le llamamos, es un estilo de vida, el que está metido en aviación, el que ha estado desde joven o más menos joven, siempre va a gozar de esa felicidad que tenemos los pilotos, de estar subiendo a la atmósfera, volviendo a tierra. En eso hemos vivido por muchísimos años, muchas horas de vuelo, muchos días, muchas cosas han pasado. Siempre hemos tenido eventualmente alguna vez una falla en una aeronave, etcétera. Pero en general es una excelente profesión porque fundamentalmente lo que estamos haciendo es dando un servicio que es fundamental para el ser humano, los transportes, eficiencia, ir rápidamente de un lugar a otro, cualquiera de los territorios que hemos andado, nos encontramos gente muy distinta del mismo mundo, ¿verdad? Sí. Es fascinante la aviación. Claro. Don Julio, sí poner un poco en referencia, claro que le puedo preguntar la edad, ¿verdad? No hay problema en eso. Si gusta lo dejamos ahí en rojo lo dejamos y perfectamente, ahí queda. La edad suya actualmente, don Julio. 71 años. 71. ¿Y usted fue piloto durante cuánto tiempo? Yo fui piloto de los 18 años, que empecé con una beca. Tuve esa dicha de poder salir de bachiller del Liceo Costa Rica con una beca a estudiar España a la Fuerza Aérea Española, la Academia General del Aire, San Javier en Murcia, donde me gradué como teniente, piloto militar y piloto de transporte, ¿verdad? Sí. Todo eso fue cubierto por el gobierno español, al cual siempre le agradecí muchísimo ese beneficio que me brindó, porque la aviación era muy completa y no tenía ningún costo para mí, ¿verdad? Claro. ¿Y fue piloto profesional durante cuánto tiempo? Después de eso vine a Costa Rica y tenía intención de regresar a España, que me habían ofrecido si quería seguir en la Fuerza Aérea un tiempo o quería volar en Iberia, ¿no? Acepté hacer los exámenes en LACSA en el año 1975 y empecé mi carrera en el 76 en LACSA durante 42 años. LACSA, TACA y Avianca, ¿verdad? Que fue la misma empresa todos esos años. Casi medio siglo, entonces. Casi medio siglo. Sí, en piloteando un avión. Don Julio, para ser piloto, ¿cuánta dosis de valentía hay que tener? Ninguna. Ok. Ninguna. Lo que hay que tener es conocimientos, vocación, fundamentalmente vocación. Hay muchos pilotos que desgraciadamente entran con unas grandes ganas para ser pilotos, pero no muestran una vocación. No son muchos, por dicha, pero sí se debe tener debe ser una persona normal y corriente con un gran principio de ideas de lo que realmente quiere en su vida, ¿verdad? Generalmente empezamos desde niños a ver aviones que pasan. En la época mía, en los años 60, yo vivía en uno de los barrios del sur, que es Atillo 1 y era muy concurrido. Pasaban las avionetas del aeropuerto de La Sabana encima de mi casa y yo corría detrás de ellas como si estuviera buscando que bajaran, ¿verdad? Y poco a poco me fui convirtiendo todo el tiempo estuve visitando el aeropuerto de La Sabana, me iba a pie por calle Morenos, subía hacia el norte, atravesaba la calle del sur de La Sabana y me quedaba ahí. Claro. Aviones. Papá me autorizaba 1 o 2 veces por semana hacerlo. Y a veces estoy seguro que usted pedía perdón y no permiso. Ah, sí, por supuesto. No, y conocí mucha gente. Sí, claro. Ya siendo muy joven, ¿verdad? ¿Qué edad tenía cuando usted, por ejemplo, sí, vivía ahí en Atillo 1? A veces estoy seguro se escapaba a La Sabana, a veces con permiso, a veces sí. A los 8 o 10 años ya era. Yo era un buscador de aviones. Ajá, sí. Estaba uno viendo. Después usted se hace piloto y pasan los años que pasan y usted oye unas turbinas, oye un motor de avión, oye un avión en cualquier lugar y lo primero que hace es subir la cabeza y buscarlo en el horizonte o buscarlo en la altura, ¿verdad? Sí. A esa edad, don Julio, había también amigos suyos, amiguitos, amigas, compañeras, que tal vez iban por lo mismo suyo, ¿o no? Usted se distinguía un poquito. Sí, era difícil porque todos sabíamos que los padres nuestros
la familia no tenían posibilidad de menos. A mí me costó más porque tenía 10 hermanos, yo era uno de los mayores, ¿verdad? Pero sí se logra. Teníamos amigos que me preguntaban que cómo hice, ¿verdad? Yo les dije cuál era el camino a seguir por una beca y no, ninguno fue a obtenerla. ¿Por qué? Porque era más fácil ir o con menos gasto para las familias, ir a una universidad de Costa Rica. claro. Eran pocas las privadas que habían, eran más universidades Sí. públicas, ¿verdad? Ahí estamos hablando de 1970. 70. Sí, pero ya me voy a ir más atrás, ¿no? 1970, don Julio. ¿Cómo se da ya la parte en la que usted, por ejemplo, todos en una parte en nuestras vidas tenemos, yo recuerdo con mi familia cuando ya estaba esa pregunta, bueno, Esteban, ¿usted por dónde va? ¿Qué quiere? Los números no eran lo mío para nada, por eso estoy aquí. Y entonces ya uno va delineando que quiere tal o cual oficio. En lo suyo, ya cuando se dio la conversación con su círculo familiar más cercano, Julio. Yo le decía a papá todo el tiempo y él me decía, esto no es para nosotros porque no tenemos dinero. Y eso a usted no me paró. Eso lo entristecía tal vez un poco. No. Papá quería que yo fuera abogado. Ajá. Mamá no decía nada, ella era muy neutro en esto, ¿verdad? Porque tenía mucho trabajo que atender con mis hermanos menores. Pero yo estaba convencido de alguna manera que fuera como fuera, yo me iba a ser piloto. Sí. Yo en eso he sido persistente y hay una frase que yo uso mucho con la gente cuando he tenido que alguna vez ayudarle a alguien en la aviación, es persiste para que lo logres. Ser persistente es todo un éxito. Tienes que percibir las cosas como son y ser persistente, no dejarlo por ahí, seguir en lo mismo, siempre y cuando el tema vos lo tengas totalmente claro que eso es lo único que querés hacer. Sí, es que escoger una carrera y dedicarse a eso. Persevera y vencerás. Sí, claro. Y don Julio, sé que conoce ese dicho usted también que bueno, viven a la abuela y demás, tanto al cantar al agua hasta que se rompe. hasta que se rompe. Entonces, usted ya seguía Sí. y dijo, papi, mami, no, de alguna manera quiero dedicarme a esto. O sea, hubo un momento cuando yo estaba en 5º año que me dijo, papá, usted me tiene que ayudar aquí en la pulpería que tenemos aquí en la casa y si usted quiere ser piloto, tiene que buscar una beca, no hay otra forma de hacerlo. Sí. Okay. Pero bueno, ya no le estaban diciendo no, ya le estaban abriendo ya me estaban poniendo claro. a mí y eso fue lo que más me sirvió, ¿verdad? Por supuesto, salí el bachiller en el Liceo Costa Rica y empecé a buscarlo, tuve suerte, fui al Ministerio de Relaciones Exteriores, en fin, hice muchas cosas que llegó un momento hasta que llegó una persona, que paz descanse, que se llamaba Luis Campos. Era funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, experto en becas, y un día me encontré que era parte del barrio mío. Entonces nos hablábamos constantemente, yo iba a la casa, él venía a la pulpería de papá y me acuerdo que conversábamos un rato hasta que llegó la beca, ¿verdad?, de España. Sí, y eso fue una beca muy buena, muy buena. Y eso fue quizá a ese momento de su vida fue tal vez el momento más alegre, cuando ya le dijeron, puedo ir a estudiar. Claro. El simple hecho de no pedirle a papá y a mamá, que no podían más que atender a todos los hermanos, plata o pedirle recursos, para mí fue suficiente. Y eso me ha dado muy buenos resultados, ¿verdad?, en esta vida, gracias a Dios. Claro. Yo creo que en esa parte tenemos que detenernos un poco, don Julio. De verdad, muchas gracias por estar acá en la vida de un piloto profesional de aviación. Y pueda usted sí tener todos los deseos y demás, pero estudiar para aviación es complicado. Claro que tiene que haber mucha teoría, pero también mucha práctica. ¿Cuántos años uno debe estudiar para esto? No sé si ahora ha cambiado. Sí, es muy relativo al tema de, por ejemplo, hay gente que se hace piloto de avión pequeño y ahí se queda. No tiene no tiene una forma de ver más allá del horizonte, ¿verdad? Que debería ser así para ser piloto, que uno siempre está viendo por ejemplo, estás viendo una montaña, pero no estás viendo la montaña, estás viendo lo que hay detrás de esa montaña. Claro. Sí, es como ver el mar y decir, mira, el océano es mío, aquí no, anda a ver todos los océanos que hay en el mundo. Eso es una forma de abrir un espectro muy importante para que busques más y más y más. Yo hubiera querido ser astronauta, igual que lo de Franklin Chan. Claro. Pero no se podía llegar hasta tanto, ¿verdad? No tenía esa posibilidad. Sí. ¿Y cuántos años fue en su caso?
estudiando aviación en En el España. caso mío yo estuve 2 años y casi 3 años en la Fuerza Aérea Española, me gradué de teniente, me dieron soy piloto vitalicio del Ejército del Aire Español, me dieron la doble nacionalidad en aquel momento que nunca la recogí, nunca la reclamé, Sí. porque me acuerdo muy bien que Argentina y Costa Rica eran los países que tenían derecho, las personas becadas que tuvieran más de 2 años de pernocta en España, les daban la ciudadanía. Sí, Pero más que eso, después vine y empecé ya una escuela distinta, ¿verdad? Trabajé con la sección aérea del gobierno un tiempo, ya me llamaron al AXA, puse a volar aviones locales, ¿verdad? Aviones que son fascinantes como el C-46, el Curtiss. Yo fui el último piloto que voló con un compañero a dejar el último avión a Miami. ok. Duramos 6 horas. En aquella época eran los aviones que se ocupaban en Centroamérica, ir a México y Miami. Especialmente el AXA, que fue pionera en eso, ¿verdad? En fin, fueron muchas cosas que se fueron dando y dando y dando poco a poco en etapas, sin dejar de ser persistente, ¿verdad? Sí, siempre. Era un enfoque que yo tenía muy claro de lo que quería. Sí, Cuando me di cuenta era capitán de una aerolínea, ¿verdad? Internacional. claro. ¿De cuál? Ya joven, del AXA. Del AXA. Del AXA. Ya. Después de TACA y de último Avianca, ¿verdad? Sí. Toda la historia costarricense, el AXA, de todo. Sí. Lágrimas, el desenlace, lo que representó al país. Y supongo que también el AXA fueron compañeros que se hicieron familia suya. No, y nos Estoy tocó, seguro. a mí me tocó una época muy buena porque todavía estaban esos pilotos antiguos que eran era la gente más vieja que tenía 50 años de edad, Sí, imagínense. sí. Y hoy por hoy tenemos pilotos que están enteros, ¿verdad? Y no volaron más años porque las compañías de seguros pues no lo permitían o alguna modificación se había hecho en el término de los años de vuelo, etcétera. Pero sí, la aviación está muy regulada, está muy organizada. No es que usted quiere quedarse y se quedó porque quería o porque alguien pagó. No es así. Que ese es un tema que vamos a tocar un poco más adelante en esta entrevista en la vida de don Julio, el tema de la edad límite para volar, ¿verdad? Claro. Ya cuando tal vez devuelve a Costa Rica, ¿usted a qué edad? Y ya empieza a pilotear acá en el país. A los 22 años entré al AXA, a los Ujú. 22 años de edad. Sí. Soy muy joven. Don Julio, ya cuando le toca su primer viaje, ya así, absolutamente, qué sé yo, de un país a otro, ya no es nada de prueba, ¿hay nervio, hay ansiedad? O más bien no, ya todo el proceso No, que uno sigue lo va cuando uno ha curtiendo. pasado ya un proceso inicial, Ujú. es que está seguro que puede pasar otros Sí. procesos peores o más, no peores, sino más complicados. Como Ujú. usted habló ahora, que lo que hacen los pilotos. Los Sí, pilotos sí. hoy en día, antes volábamos los aviones manualmente, teníamos más capacidad de volar con la habilidad humana que tenemos para las cosas, ¿verdad? Como todo lo que es habilidades que tenga un ser humano para tener el talento para poder descubrir que yo puedo andar en el aire toda una vida entera y no va a pasar nada, ni nadie va a estar en peligro, pero las circunstancias ahora son distintas. Ahora los pilotos son técnicos, son volando aviones mecatrónicos. A mí me Ujú. tocó todavía esa posibilidad, por dicha, con la venida de los Airbuses y los 727 que volamos y aviones más antiguos Sí, de carga. Pero todo esto representa algo que se llama la mecatrónica en aviación, que es la la mecatrónica. tecnología que se ha implementado para que los aviones sean más seguros, más rápidos, más eficientes, ¿verdad? Y entonces han convertido al piloto en un administrador de recursos aeronáuticos, Sí, un administrador de riesgo. claro. Al capitán, al comandante de la aeronave, lo llaman a uno como administrador, ¿verdad? Sí. Como si fueras un gerente de avión. ¿Cómo es la vida de un piloto, don Julio? A ver, un horario jamás de oficina habrá. Hay un cronograma, usted el lunes va para acá y el martes amanece en España. ¿Cómo es un poco el día a día? Es algo absolutamente distinto a toda profesión. Es fuerte, es fuerte, No lo dudo. es muy comprometida. Al principio hay muchos compañeros que incluso dejan la aviación y se continúan con una segunda carrera en que no es exactamente la aeronáutica. No tantos, pero sí los hay. Sí. El estilo de vida es un estilo muy peculiar, es todo un estilo donde vos estás fuera del país en una forma muy normal.
Si volvés y te encontrás también, te vas a ver al estadio un partido, o vas a jugar básquetbol a un club, o hacer lo que sea. 3 horas, pero un ratito. Sí, pero estás constantemente al servicio de la compañía. Hay muy buenos programas de lo que es los métodos para ir al trabajo, cómo se hacen, las regulaciones internacionales, todo lo que la OASI ha hecho y las empresas aéreas en el mundo han sido precisamente buscar seguridad, ¿verdad? Claro. Yo creo que también en materia de ser piloto de aviación, don Julio, el cuidado personal debe ser como algo Indispensable. indispensable. Es que, por ejemplo, Sí. yo aquí en la cabina de radio habré tenido una mala noche o no dormí bien o algo así, y la tarea la puedo sacar, ¿verdad? No es que estoy respetando a mi audiencia, pero no es como usted que lleva 200 almas atrás, o creo que más incluso. Bueno, hay aviones más grandes, hay Sí, diferentes categorías. Nosotros hemos volado aviones intermedios de los primeros, que eran un poco más pequeños, luego aviones un poco de más alcance. Eso depende del alcance que tenga el avión, de acuerdo del tamaño, de la cantidad de peso, de una serie de características que son técnicas, ¿verdad? Se presenta muchísimo hoy en día la necesidad de que los pilotos sean muy disciplinados. Claro. Esta profesión nuestra no era aquello de que una vez me dijo alguien, ¿usted es un chofer de avión? No, no soy chofer de avión, el avión vuela solo. Entonces, ¿y qué hace usted ahí en el avión? Bueno, lo que hago yo es cuidarlo para que no se caiga. Sí, entiendo. Para hacerlo coloquial en una forma muy simple, sea una persona sencilla que podía haber entendido eso y no decirle todo lo que hay que hacer para llegar a poder ser capitán de un avión de estos, ¿verdad? Con absoluto respeto para un chofer de bus, de taxi, Claro, con absoluto respeto para ellos, claro. también A mí no me molestó eso, pero yo lo que hice fue devolverle la cortesía. la pregunta, hablarlo con él en la forma como a él le gustaba que entenderlo, ¿verdad? Sí. Entonces ¿y usted puede dormir en el avión? Sí, puedo dormir en el avión. Si el otro muchacho está listo, el compañero, ¿verdad? Para descansar, yo le dejo que descanse, o si no, él me deja a mí. Sí. Y se turnan. No puede dormirse en el avión cuando quiera, ¿verdad? Claro. El vuelo más largos, el vuelo más pesados. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo. Pero uno todo eso lo llega a sentir como parte de tu propio ser siempre, ¿verdad? Es muy difícil de la profesión. Dejar la profesión y pensionarse o jubilarse, como decimos, ¿verdad? Es bien difícil. Claro. Antes de ir a la pausa, ya hay preguntas de oyentes, claro que las vamos a ir abordando. Don Julio, supongo, no sé cuántas navidades usted se perdió de su familia, cumpleaños de hijos, graduaciones. Generalmente. Hubo mucho de eso. Sí, no mucho, pero sí hay. Generalmente, Esteban, existe un schedule, un orden. Un horario. ¿Quiénes son los más antiguos de la empresa? Ajá. ¿Qué posiciones? Todos fuimos el más moderno. Y el más moderno es el que lleva la carga más pesada. Sí. De ahí en adelante te vas yendo a ascender y estar un poquito mejor en tu escalafón, haber ganado todas las pruebas siempre. Los pilotos, la gente no sabe que es la única profesión en el mundo que cada 6 meses te evalúan de cero. Te hacen exámenes médicos, te hacen exámenes prácticos, te llevan a un simulador. La empresa saca semanas, hay veces, para poder tener a los pilotos totalmente update, que estén bien, ¿verdad? Bien, estén preparados. Dije sí, claro, porque, a ver, yo no lo sabía tan a ciencia cierta, usted me lo comentó. Exámenes de la vista, de sangre, todo. Cada 6 meses. Si usted pierde alguna de las cosas, la compañía le da una posibilidad de que una vez más haga las pruebas, y si la tercera prueba no funciona, tiene que irse de la compañía. Los pilotos realmente son esculcados, por así decirlo, todo el tiempo. Y eso todos estuvimos siempre muy contentos y de acuerdo. Usted coge un abogado, no quiero tener nada contra un abogado, contra un ingeniero, contra un profesional. Contra un periodista. Y le pregunta que cuántas veces el colegio lo ha llevado a hacer exámenes, ahora está haciéndolo, pero la aviación fue siempre así, de esa manera, ¿verdad? Claro. Eso evita accidentes. Volando se nos va el tiempo, don Julio. Muchas gracias de verdad por su compañía. Nos vamos a ir a una breve pausa comercial y al volver, algunas dudas que nos está llegando de la gente, el momento más complicado en algún vuelo, claro que sé que le habrá tocado. Yo quería consultarle
ese vuelo que tal vez el piloto arruga la cara. Uy, sí, es ir allá, no sé, a algún aeropuerto complicado, el de Honduras. Ahí vamos a ir hablando, porque sé que mucha gente se está identificando tal vez con el sueño de haber sido piloto o de conocer un poco cómo es la vida de un piloto. Esta melodía de fondo que nos acompaña nuestro compañero Roger, sé que la ha escuchado alguna vez, ¿verdad? Sí, claro. Son absolutamente Claro. inherentes a la vida de un piloto. Don Julio, gracias de verdad por estar acá. Con mucho gusto. Nos vamos a la pausa, venimos con mucho más en la vida de un piloto, hoy acá en esta tarde. 3 de la tarde con 36 minutos, continuamos en esta sección en la vida de hoy martes, escudriñando y aprendiendo y también profundizando en la vida de un piloto de aviación, don Julio Guillén Valverde, que fue durante prácticamente 42 años, casi, piloto profesional de aviación. Esta pregunta es ineludible, ya hay oyentes por acá manifestándose, Leonardo Vega nos hace un reporte de sintonía, Fernando Castro también, y gracias a los amigos oyentes que están con nosotros, y yo creo que ineludiblemente la gente podrá preguntarse, usted como piloto enfrentó un momento complicado, han habido tragedias aéreas, de verdad, a granel, recuerdo la del equipo de fútbol chapecoense en Brasil, por decir una que se me viene a la memoria, porque vi la serie de Netflix hace pocos días, en Semana Santa, por cierto, dura y buena, o sea, buena, a ver, la elaboración y el mensaje que deja, crudísima, entre muchas otras, ¿verdad? Un accidente aéreo en Malasia, por ejemplo, otras también que están documentadas, y bueno, por eso usted está aquí conmigo, ¿verdad? A mi derecha. Le tocó un momento bien complicado en alguna vez, en tantos años. Sí hay. Ustedes digo, Sí hay. ay, ¿qué hago aquí? Sí hay, pero hay algo muy importante que uno aprende con los años, que es que todos los seres humanos tenemos miedo eventualmente de cualquier cosa, pero el piloto está diseñado por alguna forma, porque es muy técnico, en que debe tener miedo, pero controlar el miedo. Con controlar el miedo usted ya resuelve los problemas. Sí, ahora sí se está volviendo a hacer eso, un problema muy serio en la parte de lo que es el avión, en este caso, qué sé yo, la pérdida de un motor porque está con fuego, una despresurización, Despresurización. Sí. una situación anormal en el tema de la meteorología, hay huracanes, todo eso el avión está diseñado para sobrevolarlo, para hacerlo. Y los pilotos estamos entrenados para poder evadir ese tipo de riesgos. Por eso le contaba a usted, a Esteban, que nosotros nos fuimos convirtiendo en capitanes que administramos riesgos. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Tratar de tener una cultura de que todos estamos diseñados para llevar seres humanos de un punto A a un punto B. Sí, claro. A mí me preguntó una vez una señora llegando a Miami que si a mí me pasaba algo, ellos se mataban. Y le digo, no, aquí tenemos 2 pilotos. Y yo soy el capitán, usted es el copiloto, y este señor sabe exactamente hacer lo que yo hago como yo sé hacer lo que él hace. Sí, y nunca puede suceder un accidente, exceptuando que sea algo ya completamente salido de lo normal, ¿verdad? Un sabotaje. Sí, un atentado o algo tipo así. Pero la verdad es que lo que tiene que hacer una persona que quiere ser piloto es acostumbrarse a controlar el miedo, el temor. Esa situación que me mencionaba en un vuelo de dónde a dónde fue, no sé si cruzando el charco. Qué expresión más coloquial, pero todo el mundo me entendió. Tuve un vuelo con un compañero, por dicha, muy bueno, hace muchísimos años, cuando empezaba a llegar el Airbus no llegó en diciembre del año 90 a Costa Rica y eran aviones ya electrónicos, ¿verdad? Totalmente modernos. Entonces, en uno de los vuelos fallaban algunas unidades, porque el avión era un fly-by-wire, y siempre fue un fly-by-wire, que es un avión teledirigido. Eso significa que usted tiene una unidad mecánica que si toca un switch, se opera esa unidad mecánica con electricidad, o con una bomba hidráulica, o con 2 bombas hidráulicas, o las que tenga el avión, ¿verdad? Cada avión tiene su diferente configuración técnica. Eso significa que el avión estaba volando en cierta forma a base de toda la tecnología moderna, ¿verdad? El fly-by-wire significaba para nosotros el avión teledirigido. Ya no era un avión que usted tocaba un control, le daba vuelta y el avión se iba de medio lado. No, ya ahí no. Ahí tenía sistemas redundantes donde usted podía perfectamente acoplarse. Si tenía 3 sistemas, bueno, llevo el primero, lo tengo funcionando normal. Me falló ese, voy al segundo.
Me falló el segundo, y lógicamente lo primero que hace uno es buscar un aeropuerto van- alterno. Ya van fallando varios, ya la Sí, situación sí, se va puede complicando. ser algo muy, muy Sí. complejo, pero siempre hay una solución, ¿verdad? No importa donde uno esté. Creo que Hay que mantener la calma, digamos. sí, sí, A ver, yo entiendo lo que usted me dice, don Julio, y aquí lo estamos comentando en extra micrófonos. En la vida no está mal tener miedo, pero que no lo nuble a uno. no Es puedes, que más no puedes sabiendo que usted perder el tiene control, no más de puedes 250 personas atrás, ¿verdad? Ese vuelo que te iba a contar, que te iba a decir cómo se dio, despegamos de noche, qué sé yo, como a la 1 de la mañana para Santiago de Chile, desde Lima, Perú, Ujú. desde el Jorge Chávez al aeropuerto de Santiago de Chile. Y tuvimos una falla de sistemas redundantes. Entonces uno de los sistemas no quería entrar en backup para coger el otro, entonces no pudimos devolvernos porque el aeropuerto lo habían cerrado porque ya estaban funcionando máquinas en las pistas en la noche para reparar las carpetas de asfalto o de cemento. Entonces le pedí al compañero que por favor yo me encargaba de estar controlando toda la parte técnica, porque yo era el capitán y él por favor volar el avión, y lo hicimos perfectamente bien durante 2 horas 50 hasta que llegamos a Santiago de Chile. Después conversando con ese muchacho, que es un excelente capitán, se llama Antonio Lapeira, me decía, don Julio, ¿por qué usted decidió seguir? Porque los dos estamos seguros de lo que estamos haciendo. El avión va a llegar con los 180 pasajeros perfectamente bien hasta allá. No nos falta combustible, no nos faltan los motores, no nos falta que tenemos un problema de navegación. Sí. Tenemos un sistema redundante como eran los aviones en aquella época, y usted como viene entrando a la compañía pues se encuentra que esto es más difícil, pero para mí ha sido más difícil más bien acoplarme a la parte moderna. Sí. Era más fácil para nosotros volar todo manual, y él tuvo que volar el avión manual porque él me dijo, ¿me lo permite? Claro, llévelo usted, mientras yo voy haciendo todo el troubleshooting y todas las redundancias que hay que hacer con mantenimiento en los radios, y se resolvió el problema llegando a Chile. Había sido simplemente un bendito equipo pequeñito, muy pequeñito, que había fallado a la hora del arranque, después de que despegamos. ¿Y ese vuelo cuánto duraba de horas, don Julio? Perdón. 3 horas 50. Bueno, Tenemos como una hora de estar viajando, podíamos habernos devuelto, pero de ahí estaban recarpeteando. Claro. No teníamos un alterno en ese momento en el Perú. La otra que le puedo contar es que llegamos a despegar del aeropuerto de ¿cómo se llama? En San Pedro Sula, en Honduras. de Honduras, como a las 11 de la noche, el avión lleno a Nueva York, y despegando del suelo, inmediatamente despegando del suelo. No habíamos subido el tren de aterrizaje cuando se nos vino un fuego en el motor derecho del lado del copiloto. Fuego completo en la turbina. Tuve que llegar y o sea, de ahí viene la parte militar y todas esas cosas que hoy en día no las permiten en las aerolíneas, y tienen toda la razón, ¿verdad? Porque es riesgoso. Cogí y le di la vuelta al avión. Pedí, por supuesto, estábamos ya en la emergencia, 4 o 5 minutos después estamos aterrizando de nuevo donde despegamos. Si hubiéramos podido seguir, por lo menos para hacer altitud, lo hago, pero era necesario volver, porque un fuego es que se le puede caer a uno el avión al suelo. Correcto, o sea, son decisiones, Sí, tal vez no de fracción de así, segundo, pero así es. casi que sí, para Así salvarse usted y la gente que va con usted. así es. ¿Me Y entiende? hay más casos. Sí, los que tal le vez puedo es contar, más. pues no los lo que voy más- a pensar con eso, No, pero no. sí es importante motivar a la gente que quiera ser piloto, Ujú. que el asunto que lo impide no es el dinero, sino es la posibilidad de tener. Aquí hay muy buenas escuelas de aviación. Vea, don Julio, yo sí quería consultar un poco eso, porque hay gente que nos escucha que quizá tiene un hijo que está en ese patín y que quiere, Claro. y está ese estigma que estudiar aviación es inalcanzable económicamente. He leído que no es tan así, pero aquí está usted como experto. No es tan así, porque usted puede gastar en por ejemplo, qué sé yo, una universidad, si fuera A ver, no es privada. barato tampoco, no vamos a engañar a la gente, ¿verdad? No es pero barato, pero sí no se es puede hacer. inalcanzable No tampoco. es barato, pero sí se puede hacer. Hay formas. Hay gente que me ha dicho, por ejemplo, una muchacha que tuvimos de Aeromosa, todo el tiempo conversaba con nosotros, nos decía, yo quiero ser piloto, yo quiero ser piloto. Esa muchacha hoy en día es capitán
de un avión ejecutivo de una de las empresas más grandes de Latinoamérica y está basada en Centroamérica. ¿Qué le pasó? Que ella un día me dice, don Julio, viera que me han dicho que es imposible para mí, no solo por ser mujer, sino porque no tengo plata. Ni es por eso, ni es por el otro, le digo. ¿Usted quiere ser piloto? Vaya, ahorre plata y se hace piloto, porque usted puede hacerlo. Sí, y lo es, ¿verdad? Es una persona muy bien preparada, Sí. centrada, como han habido pues algunas otras personas que no tienen esas cualidades, pero en general esa persona puede ir donde quiera en el mundo con un avión si está preparada. Sí. Claro, tienen que entrenarse en el avión, es todo un protocolo. Y tener mucha vocación, ¿verdad? Esto es una La profesión. vocación es primario que nada. En aviación tenemos un dicho que dice, bueno, ¿qué le pasó a ese muchacho? ¿Por qué falló ese muchacho? Porque ella es un piloto o él es un piloto de vocación, no de vocación. Correcto. Tiene que ser de vocación. Hay profesiones o actividades en la vida que requieren más conocimientos, más capacidad personal, más lo que llamamos nosotros más temple, más calibre. Más calibre, sí. Personal, ¿verdad? Sí. Por el contrario, don Julio, el aeropuerto pues, más lindo para aterrizar, ese majestuoso que generalmente no hay mucha complicación. ¿Cuál del mundo? Hay varios increíbles. Nosotros operamos, por ejemplo, Pearson en Toronto, el aeropuerto de New York, Los Ángeles es increíblemente seguro. Todos pueden tener un accidente, lo que fuera, pero son muy seguros en el equipo. En Latinoamérica, el accidente de Merino Benítez, que es el aeropuerto internacional de Santiago de Chile, que operé muchísimo tiempo. Ahí estuve basado trabajando para una aerolínea que el AXA nos mandó a los pilotos, que se llamaba Líneas Aéreas del Cobre, la DECO. Después la compró LAN. Pero hay aeropuertos del mundo que son maravillosos, ¿verdad? Podés aterrizar hoy en día en estos aviones modernos, aterrizamos 0 de visibilidad, pero hay que entrenarse bien, ¿verdad? Sí, hay que capacitarse, por supuesto. Todo eso se logra con esa persistencia, con esa perseverancia de no sentir que eso es muy grande o es imposible de alcanzar. Claro que se puede alcanzar. Lo hice yo, lo puede hacer cualquiera. Sí, no puedo dejar de consultarle esto. El aeropuerto internacional Juan Santamaría, ¿cómo lo califica usted? Bueno, ese es ¿Puede mejorar más de cómo está? Tenemos una ventaja en Centroamérica. Tenemos 2 aeropuertos internacionales que son buenos. Falta un poco, ¿verdad? Yo he estado en el Consejo Técnico de Aviación Civil 3 veces, he sido o miembro del consejo, y aprende uno que hay que trabajar con las finanzas que se tienen, hay que trabajar con una serie de leyes y de reglamentos que han puesto las instituciones que gobiernan el país. No es fácil. Está en un lugar donde no es precisamente donde se pueda ampliar más el aeropuerto. Sí. Ahí tienen una zona muy linda y muy buena. ¿Qué va a pasar con eso en el futuro, en la zona de Orotina? De que va a haber que darlo en concesión. Hay muchas cosas todavía que están pendientes, especialmente por el arreglo con los dueños de las propiedades. Pero tenemos bien, todavía tenemos algo que vale la pena. Vale la pena. Don Julio, muchísimas gracias de verdad por haber estado acá compartiendo en la vida de... Y con mucho gusto. Ya la respuesta estoy casi seguro cuál será. Si usted volviera a nacer, volvería a ser piloto. Sí, claro. Pues, ineludiblemente. Gracias por haber estado acá, de verdad, y ha sido muy lindo aprender de una profesión que muchos quieren ser, que sí es difícil, pero se puede alcanzar. Sí, se puede igualmente. Muchas gracias por invitarme, Esteban. Ojalá que si alguien quiera ser piloto, que no desista. Además de que se necesitan muchos, pero muchísimos pilotos en el mundo. Perdón, la gente cree que no se necesitan. Cada día la aviación va a estar sobrevolando por todo el mundo como si fueran carreteras. Es que es la única forma. Correcto, entendemos perfectamente esa última aseveración. Gracias, de verdad, don Julio Guillén, piloto profesional, por haber estado acá con nosotros en la vida de una pausa comercial y volvemos con el bloque de cierre de esta tarde.